Bien, vamos a empezar el módulo de inversiones no corrientes. ¿Sí? La idea es hacer un módulo teórico, normativo, digamos, trabajando los distintos riesgos inherentes y de control del componente y algunas cuestiones de medición. Y a partir de ahí vamos a hacer como pequeños módulos enfocados en cuestiones más teórico-prácticas. ¿Tá? Bien, esta sería la definición de inversiones que trae la resolución técnica número 9. ¿Sí? Entonces, se entiende que la inversión, el ánimo es obtener una renta, este beneficio puede ser explícito o implícito, y básicamente la característica de la inversión es que dicha inversión es al margen de los negocios principales de la entidad. ¿Ah? Entonces, como estamos en el plano de las inversiones no corrientes, sabemos que básicamente, digamos, esta sería la definición genérica, pero la característica básica para que sea no corriente es que se va a convertir en efectivo o equivalentes en un plazo superior al año. Dentro de lo que serían inversiones hechas al margen de la actividad principal, dejamos aparte un agrupamiento específico que es el de las propiedades de inversión, que serían los terrenos o edificios cuyo objetivo sería la obtención de rentas o lucrar o beneficiarse con el acrecentamiento de valor en un mediano o largo plazo. ¿Sí? Con lo cual, normalmente este rubro de inversiones no corrientes va a comprender básicamente a las participaciones societarias en otras entidades. Y vamos a ir viendo diferentes características. Entonces, de acuerdo al nivel de decisión que uno tenga en las decisiones operativas, de inversión y de financiación, vamos a ver que a cada una de ellas va asociada un tratamiento contable diferente. Cuando adquirimos participaciones que confieren control o influencia significativo, control conjunto, y se abona una llave que ya vamos a conceptualizar, esa llave de negocios, digamos, no forma parte del activo intangible, sino que forma parte del rubro inversiones. Bien, entonces la idea es un poquito la siguiente. Normalmente, digamos, hay distintas maneras de obtener control sobre otra sociedad. La más básica es adquirir una cantidad tal de acciones que nos den, de acuerdo a la definición de control, más de un 50% de los votos necesarios, si es una entidad, digamos, donde el órgano rector sería la asamblea de accionistas, entonces en ese caso el control pasa por la tenencia de la cantidad de acciones necesarias para, digamos, tomar las decisiones societarias. Pero hay veces, digamos, esto se complejiza un poco cuando, digamos, sería la diferencia que en las NIF tenemos entre lo que sería una combinación de negocios, que es aquella adquisición donde uno obtiene control mediante una compra o una fusión, de lo que sería una reestructuración, donde por ahí una misma compañía, digamos que tenía, digamos, era una entidad individual, decide de repente escindirse y generar, digamos, distintas sociedades de acuerdo a los distintos negocios que maneja, o bien de acuerdo a las distintas localizaciones que tiene, todas ellas que siguen siendo gobernadas, digamos, los accionistas, para que haya reestructuración y no combinación de negocios, o sea, algo que uno compró algo por afuera, requiere que antes y después de esa reestructuración, digamos, el control siga recayendo en los mismos accionistas. ¿Tá? Entonces, fíjense que uno puede reestructurarse
escindiendo una misma compañía y generando otras dos compañías, o generando, constituyendo una sociedad nueva a la que, digamos, después se le transfieren acciones de otras compañías que van a caer, digamos, bajo el control de esa nueva sociedad. ¿Sí? En definitiva, hay muchas variedades que terminan, digamos, en que una determinada sociedad pase a controlar a distintas subsidiarias. ¿Tá? Ahora bien, las razones por las que uno obtiene control, digamos que básicamente se resumen a dos, después uno podría subdividirlas. Una tiene que ver con lo que se conoce como integración vertical en la cadena de insumo-producto. Es decir, si yo fabrico vino y me convendría, digamos, adquirir varias plantaciones de vid de determinadas características para proveerme de las materias primas. Y para el otro lado, me convendría, digamos, comprar acciones societarias de distribuciones, de empresas, perdón, distribuidoras de bebidas alcohólicas. En cambio, cuando la integración es de tipo horizontal, atiende más bien a la diversificación del riesgo empresario. O sea, uno se mete en un determinado negocio y trata de tener, digamos, participaciones societarias en otros negocios que planteen otro tipo de riesgo, de manera tal de, en conjunto, atemperar el riesgo digamos, de volatilidad en la rentabilidad de los negocios. ¿Ah? A veces son, digamos, dentro de estas dos que serían más genéricas, tenemos también cuestiones de tipo fiscales, ¿no? O sea, uno genera una determinada apertura societaria para que recaigan determinados negocios en la misma para beneficiarse de alguna exención impositiva, o bien, digamos, adquiere empresas o empieza a generar, constituir nuevas sociedades en zonas francas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, esto pasó mucho tiempo en Tierra del Fuego. Bien, entonces, una vez que tenemos definido las participaciones societarias, que es básicamente lo que vamos a trabajar en este rubro, de acuerdo al grado, al nivel de influencia que tengamos en la participada, vamos a tener distintos criterios de medición y requerimientos en materia de revelaciones que tienen una lógica. Entonces, fíjense que hay presunciones que trae la norma, que son estos cortes que tenemos por acá. Entonces, la idea es que hay determinadas participaciones donde uno, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia en las decisiones y las tiene con ánimo. Normalmente cuando uno tiene este tipo de acciones, normalmente son acciones que cotizan en bolsa para aprovecharse de las fluctuaciones de valor. Pero puede darse el caso, se da mucho en el interior, que uno para tener acceso de repente a la energía eléctrica tiene que adquirir un tanto por ciento de acciones de una empresa de energía eléctrica, o una entidad financiera, si quiere trabajar con Visa, con Argencar, etcétera, etcétera, tiene que, digamos, para participar del negocio, tiene que tener una determinada tenencia accionaria de alguna de esas marcas de tarjetas de crédito. Con lo cual, por ahí tenemos un 1, un 2, un 3%, digamos, de participación dentro de esa marca, y simplemente vamos a una asamblea de accionistas y con nuestro 2 o 3% somos chirolitas, ¿sí? Por ahí nos invitan a sentarnos, pues, por delicadeza o cortesía nos sirven un café,
pero digamos nuestra injerencia mucho más de ahí no pasa. Entonces, la norma trae una presunción que ya vamos a ver que es refutable, que cuando uno tiene el 20% o más de acciones de una compañía por cómo se da, digamos, la relación de votos en las distintas asambleas, se asume que uno tiene influencia significativa. Es un primer corte, que tenemos esta fotito, ¿no? Ven que está poniendo ahí la mano y dando indicaciones, como que puede incidir en las decisiones. Cuando, digamos, dos o tres accionistas, acá se da un corte, ¿sí? O sea, uno tiene menos del 50% y el control está compartido, o sea, un accionista depende del otro para poder tomar las decisiones, no puede, digamos, largarse solo, se habla de ahí de que existe control conjunto. Y cuando tenemos más del 50% de los votos, se presume que hay control. Entonces, es muy importante para esta parte de la materia que ustedes tengan un muy buen manejo de la RT 21, ¿sí? Que es la norma que vamos a estar desarrollando. Entonces, el primer aspecto es definir bien cuándo hay control, cuándo hay influencia significativa y cuándo hay control conjunto. Entonces, control es el poder de dirigir las políticas operativas y financieras de una determinada entidad. ¿Tá? Todo este tema se fue modernizando mucho. Yo ya les comenté en varias oportunidades que nuestra norma es muy viejita. Viene de la NIC 27 del año 2000 más o menos. En el año 2008 hubo una reforma grande de la NIC 27 que vamos a ver un poquito más adelante, donde, digamos, se pasó a consolidar de la perspectiva del conglomerado económico, y todavía esto, con la crisis de las hipotecas en el año 2008, todo esto derivó en la NIF 10, que es actualmente la norma internacional de consolidación de estados contables, donde, digamos, el tema se complejizó un poco en las definiciones de cuándo hay control, por ejemplo. Entonces uno puede tener control de facto, es decir, tener menos del 50% de los votos y sin embargo tener el control societario, y esto tiene, digamos, determinadas volteretas, donde no vamos a profundizar, ¿sí? Pero sepan que el tema de control, el tema de lo que se llaman las sociedades con fines específicos, SPE, no hay control societario, no pasa el control por una tenencia accionaria, complejizan un poco el tema en la práctica. ¿Tá? A efectos nuestros, tenemos que saber la RT21. Entonces, la norma trae una presunción y dice que uno tiene control cuando tiene los votos necesarios para formar la voluntad social, sea de forma directa o indirecta. Cuando controlo indirectamente, tiene que ser a partir de subsidiarias y no de asociadas. O sea, el control indirecto va por la vía de subsidiarias y no de asociadas. ¿Tá? Bien. Ahora bien, yo puedo tener menos del 50%, pero tengo un arreglo y ese arreglo tiene que ser escrito, contractual, con otro accionista que, digamos, me transfiere sus votos y, por consiguiente, de hecho, tengo el control societario. No tiene, es para que, digamos, estas diferencias son importantes porque me llevan a consolidar o no consolidar, o sea, a tener determinados requerimientos societarios y contables. ¿Tá? Entonces, ese control no tiene que ser informal, que somos amigos y votamos siempre, digamos, los dos juntos en las decisiones de asamblea,
sino que tiene que haber un acuerdo por escrito cuando tengo menos del 50% de los votos. ¿Tá? Quiere decir que en nuestra normativa no existe, como en las normas internacionales de información financiera, el control de facto. ¿Se entiende? O sea, yo por NIF puedo tener el 40% de los votos y el resto de los votos están muy desperdigados, y resulta que a la asamblea normalmente concurre un 20% de los restantes accionistas, de los cuales ninguno de ellos tiene más del 1% de los votos, con lo cual yo con mi 40% de los votos tengo control de hecho, control de facto, y requiero consolidar. En nuestra norma no se admite el control de facto. ¿Ah? La otra manera de controlar es cuando yo por ahí tengo menos del 50, pero tengo obligaciones negociables que puedo convertir en acciones, o tengo opciones de compra de acciones que puedo ejercer en el momento en que yo quiera. Entonces, cuando hago el cálculo de si controlo o no controlo, tengo que tener también en cuenta la existencia de estos derechos potenciales. Entonces yo tengo el 40, pero tengo una opción de compra para adquirir un 20% del paquete accionario que es ejercible en cualquier momento que yo lo desee. Bueno, en cualquier momento cuando se me retoba alguno en la asamblea de accionistas, ejerzo mi opción de compra y paso a mandar. ¿Se entiende? Entonces, esto entra en la cuenta. Esta presunción es refutable, donde yo puedo tener más del 50%, pero aún así no ejerzo el control. Entonces ya vamos a ver cuando nos detengamos un poquito más en qué casos yo tengo que no consolidar, teniendo más del 50% de los votos. Básicamente es cuando por algunas cuestiones, básicamente por intervención judicial, concurso, ¿sí? Por más que tengo más del 50, digamos, quien toma las decisiones es la sindicatura o el interventor judicial. Bien, entonces, en control defino las políticas. En cambio, en influencia significativa, como su nombre lo indica, tengo poder para intervenir, o sea, se me consulta, ¿sí? Y de alguna manera tengo una cierta injerencia. ¿Tá? Entonces, acá también hay una presunción rebatible que cuando tengo más del 20% de los votos, mayor o igual al 20% de los votos, ejerzo influencia significativa. Pero esa influencia significativa tiene que también estar tramitada mediante algunos factores. Entonces, si yo tengo el 20 y me tienen que dejar poner un director, no me pueden no dar, digamos, un lugarcito en el consejo de administración de la compañía. Con lo cual, normalmente tengo algún director, tengo algunos gerentes que responden, digamos, a ese director, ¿sí? Después, normalmente, otra manera de ejercer influencia es cuando uno es principal proveedor o principal cliente, o hay transacciones de importancia. Justamente lo que les decía recién, hay intercambio de personal directivo, es como que uno tiene algunas personas, digamos, de su riñón en cargos directivos. ¿Tá? O bien cuando, digamos, se requiere para seguir adelante con el negocio del suministro de alguna información técnica que es esencial. Bien, cuando se puede dar, dijimos que esta presunción es refutable. Yo puedo tener más del 20% de las acciones y sin embargo no tener influencia significativa. Entonces,
la RT21 trae algunas hipótesis. Dice, bueno, mira, puede ser que la emisora, digamos, haga determinadas acciones que hacen que vos no, que se corte sola. Entonces, de repente, si vos como accionista minoritario tenés juicios contra el inversor o vos lo denunciaste ante el organismo de Contralor, y eso es señal de que los accionistas mayoritarios se están cortando solos, te están básicamente jorobando, y eso hizo que vos como accionista minoritario entres en juicio contra los accionistas mayoritarios o denuncies determinados movimientos ante el organismo de Contralor. Con lo cual ahí se ve que vos no estás ejerciendo influencia significativa, sino que básicamente es el accionista mayoritario quien está tomando las decisiones. Bueno, lo mismo puede pasar cuando el accionista mayoritario, no sé, tiene el 80% y te tiene como un chepibe. En definitiva, no considera en absoluto, digamos, y de forma sistemática los puntos de vista. Es decir, no te deja tener ni un director, ni participar en las políticas, ni nada que se le parezca. ¿Ah? O bien, cuando esto llega a tal extremo que ni siquiera, supongamos que el accionista que tiene influencia significativa presenta trimestrales y vos necesitas del otro la información trimestral. Entonces no obtenés los balances trimestrales por parte del emisor, ni te contestan las confirmaciones, ni nada por el estilo. Es decir, cuando no obtenés ningún tipo de información diferente de la que obtendría un accionista netamente minoritario. En el caso del control conjunto, la característica es que ninguno de los socios puede tomar decisiones de inversión, de financiamiento u operativas de la compañía sin el acuerdo de los otros accionistas. Y esto puede, por ejemplo, en un joint venture, ¿sí? Se da, o en una unión transitoria de empresas, ¿sí? O en un acuerdo de colaboración, o a veces por digamos, otro tipo de acuerdos escritos, ¿sí? Pero la idea es que ninguno de los accionistas tiene, digamos, la mayoría necesaria para, digamos, tener control operativo y decisorio de la compañía. ¿Ah? Bien, vamos a trabajar un poquito los riesgos y procedimientos aplicables. Ustedes se acuerdan que en otros módulos yo básicamente habíamos diferenciado todo lo que era el capital operativo o el capital de trabajo, donde es ahí donde, digamos, se lo llama también capital en giro, donde, que están asociados los dos grandes circuitos de la compañía. ¿Tá? Entonces, ahí donde opera todo lo transaccional, es donde más propiamente tenemos las cuestiones que tienen que ver con la planificación de la auditoría, los riesgos inherentes, los de control, etcétera, etcétera. Y habíamos dicho que en los rubros que tienen menor movimiento, no se trata tanto de aplicar un enfoque de tipo de cumplimiento, digamos, no está en juego si yo me puedo ahorrar tarea aplicando un enfoque de cumplimiento para después disminuir las pruebas sustantivas, sino que básicamente siempre resulta más económico por la poca cantidad de transacciones que hay, trabajar con un enfoque de tipo sustantivo, y donde van a ver en todos estos temas de la segunda parte de la materia, requieren más que nada por parte del auditor tener conocimiento normativo. De todas maneras, vamos a trazar
algunas características de riesgo. ¿Se acuerdan que la definición de riesgo inherente tiene que ver con, digamos, aquellas cuestiones que exceden, digamos, las pautas de control y políticas que pueda, digamos, definir la compañía para acotarlo? Digamos, hay determinados negocios o determinadas características que plantean un mayor riesgo en sí mismas por, digamos, por el entorno de negocio o por cómo, digamos, están concebidas que otras actividades. Entonces, de repente, si yo tengo un grupo económico que tengo, no sé, un banco, una empresa metalúrgica, una que está en la rama del petróleo, una que está en la parte de entretenimientos, o sea, todas con actividades muy heterogéneas, y bueno, el riesgo inherente de cometer controles, necesito mucho más conocimiento específico de cada una de las actividades, y eso involucra que tenga mayor posibilidad de cometer errores que cuando, digamos, el conglomerado económico se desempeña en un único sector de actividad. Lo mismo, si yo tengo un grupo económico internacional, ¿sí? Donde tengo entidades en Brasil, en Europa, en China, no sé, en Canadá, por mencionar, digamos, algunas jurisdicciones, normalmente voy a tener los problemas de definir la moneda funcional para cada una de las jurisdicciones, ¿sí? Que no es una cuestión menor. A veces en la práctica requiere la confección de memorándums, análisis de tipo específico, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo, digamos, más jurisdicciones con monedas funcionales distintos, se complejiza mucho la tarea porque hay que convertir los estados contables de la moneda funcional a la moneda de la casa matriz, de presentación de la casa matriz, ¿sí? Lo mismo, por ahí en algunas jurisdicciones aplican NIF, en otros aplican norma local, y ya vamos a ver que una de las condiciones cuando se ejerce control para consolidar es que, digamos, para la misma clase de transacciones y de componentes, las distintas compañías tienen que utilizar exactamente los mismos criterios de medición que la empresa controlante. ¿Ah? Entonces, todo el tema de adecuación de la normativa, cuando estas cosas se hacen bien, cuando tengo distintas jurisdicciones, se hace mucho más pesado y digamos con más probabilidad de cometer errores que si, digamos, todas las compañías las tengo, no sé, en Argentina. ¿Ah? Entonces, eso sería un riesgo inherente. Lo mismo cuando tengo, digamos, grupos económicos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama lo de las uvas? Bueno, digamos, con muchas participaciones indirectas que normalmente ustedes vieron cuando hacen las películas estas mexicanas o cosas de lavado de dinero, ¿no? O sea, muchas veces se van interponiendo distintas empresas societarias donde van cada uno, digamos, a caballo de otras subsidiarias, con lo cual todo el procedimiento de consolidación involucra gran cantidad de entidades y muchas de ellas a veces tienen participaciones recíprocas, es decir, que la inversora tiene acciones en la emisora que controla, pero a su vez la emisora tiene también acciones de la empresa inversora, con lo cual todo el procedimiento de consolidación se hace mucho más complejo y cuando es más complejo hay más probabilidad de cometer errores, que es a lo que aludimos cuando hablamos de riesgo inherente. Lo mismo, hay veces que
uno tiene consolidaciones que tiene varias empresas, pero realmente no operan mucho entre sí, con lo cual la tarea se simplifica. Ahora, cuando nosotros tenemos gran cantidad de compañías y entre ellas se compran, se venden, se prestan servicios, a veces son servicios ciertos, a veces son medio macañados, se prestan guitas, se transfieren utilidades. Bueno, todo eso hace que requiere controles si uno quiere cubrir la normativa contable y el riesgo de error es mucho mayor. Lo mismo los cierres de ejercicios. Lo ideal es que todas las compañías tengan la misma fecha de cierre de ejercicio que la compañía inversora, ¿sí? Que la casa matriz. Pero si tenemos compañías que tienen distintas series distintos cierres de ejercicio, a veces justamente por la actividad muy heterogénea, hay determinadas actividades agrícolas que por como viene la estacionalidad, normalmente se elige una determinada fecha de cierre que tiene que ver con las características del negocio. Entonces, cuanto más heterogéneas son las actividades, normalmente hay más probabilidad que tengamos, digamos, diferencias en las fechas de cierre de ejercicio. Entonces, eso va a requerir que emitamos balances especiales o que usemos, digamos, de la salidita que nos permite la norma, de permitirnos una diferencia de hasta 3 meses. Pero cuando, digamos, utilizamos esa diferencia de 3 meses, la norma nos exige que tenemos que tener un seguimiento de las transacciones o de los significativas que ocurrieron en el desfase de 3 meses máximos habilitados. ¿Tá? Como riesgo de control, básicamente podemos tener o que haya, digamos, una falta de autorización adecuada para la adquisición o transferencia de compañías, o bien que no cumplamos, sea por desconocimiento o por, digamos, falta de control, no tengamos un seguimiento adecuado de los saldos y transacciones con compañías relacionadas, o sea, no se hagan cruces periódicos. Esto en la práctica se da muchísimo cuando hay grupos grandes que cada una va tomando decisiones, digamos, inventa de alguna manera transacciones o le hace un llamado, che, te voy a facturar este servicio, me conviene por esto, por cualquier otra cosa, y no haya, digamos, una coordinación, lo que hace que a la hora de cruzar todos los saldos no da nada con nada, ¿sí? O sea, yo le facturé un determinado servicio o préstamo a otra sociedad, yo tengo la cuenta a cobrar, la otra tendría que tener la deuda y realmente no cruza lo que yo tengo como crédito a cobrar e intereses devengados con lo que tiene la compañía a la que le presté el dinero como deuda por capital o intereses. La otra cuestión ya pasa más por un conocimiento de la norma. Hay veces que justamente por un tema de desconocimiento, cuando hay operaciones intercompany, hay un inadecuado tratamiento de los resultados no trascendidos a terceros, o cuando hay compras o ventas de adquisiciones societarias que tienen un tratamiento especial, muchas veces el tratamiento contable no está bien. Con esto que quiero decirles, que ustedes tienen que, vamos a hacer, si bien nosotros vamos a recorrerlo, ustedes tienen que tener una lectura exhaustiva de la RT21, porque acá los casos de planificación no es una planificación al modo de todo lo transaccional, como hicimos con créditos, con bienes de cambio, con deudas, con la caja, sino más bien que los ejercicios van a estar formateados como si se tratara de un ejercicio de planificación, pero en definitiva lo que está en juego son todas estas cuestiones normativas que venimos trabajando, ¿se entiende? O que no se depuren bien los componentes
los componentes, los resultados no trascendidos a terceros, o que no se reconozca la llave, o que no se respeten las diferencias en el tiempo, o no haya un seguimiento de las transacciones en el periodo de descalce de 3 meses, etcétera, etcétera. Son todas, o que uno esté consolidando algo que no tendría que consolidar, o no esté aplicando BPP cuando tendría que aplicar BPP, o viceversa. ¿Se entiende? Esas son las cuestiones que por ahí a ustedes les va a aparecer como ejercicios de planificación, pero que básicamente requieren por parte de ustedes el conocimiento de la normativa contable.